Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos? Ya estamos de vuelta acá otra vez en este podcast. Los saludo a todos, muy buena tarde, muy buen día a la hora que lo estén escuchando, en donde lo estén escuchando. Mi nombre es Ludwig Hense. Les doy la bienvenida a este podcast que, como saben, es este espacio que nos damos en Escritura Internacional después de la clase para poder platicar ya en buena onda, ya más tranquilos, relajados y ya en otro lenguaje acerca de los acontecimientos más importantes que suceden en el mundo. Y bueno, pues bienvenidos sean los que no han estado por acá y los que ya nos visitan habitualmente, pues les doy igualmente la bienvenida. Les recuerdo que este espacio, pues ya como dije, ¿no? Es para platicar después de la clase en un lenguaje mucho más abierto, explicando algunas cosas muy fácilmente. O tratando de que sea muy fácilmente, ¿no? En este lenguaje ya sin tanta jerga académica. Y ya decimos el otro día que era como para explicar las relaciones internacionales a un odontólogo que entendemos que no sabe nada, ¿no? Entonces lo explicamos así. Y bueno, acá estamos ahora en este podcast. Vamos a platicar de este evento muy importante que sucedió, que organiza la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la número 78. Y bueno, digo general porque este debería de ser el evento, a mi parecer, por el tamaño, por la importancia de esta institución, debería de ser el evento más importante del año. Deberían de ser transmitido y publicitado de alguna manera, de forma mucho más visible para todos, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, es un foro en el que hablan, pues, los líderes del mundo, ¿no? O sea, los presidentes del mundo, o en algunos casos los secretarios de Estado, que luego no van los presidentes que tienen otra agenda que cubrir. Pero finalmente, pues son todas las personas que tienen este rango de representantes de los países, ¿no? De casi todos los países del mundo. Casi todos los países del mundo están en la ONU. Y casi es porque pues, hay algunas regiones que se han querido independizar y que están en un proceso violento de incertidumbre y que, bueno, finalmente no son reconocidos como países, ¿no? Pero en general, pues prácticamente todos los países del mundo están ahí. Y entonces, pues esto debería ser más importante, más famoso que las Olimpiadas o que el Mundial de fútbol, ¿no? O que el Supertazón. O sea, aquí deberíamos de poner la atención, sobre todo los que, bueno, estudiamos ciencias sociales, ¿no? Relaciones internacionales o historia, o que estamos al tanto de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Aquí vienen los representantes, los presidentes y tienen un espacio abierto para poder hablar y para poder criticar o para poder hacer algunas referencias de lo que consideren más importante. Entonces es un momento para ponerse al día de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Porque cada quien, como dice el dicho, jala agua para su molino, ¿no? O sea, desde su perspectiva, desde la perspectiva de cada uno de los países, desde su individualidad y desde sus características, sus necesidades, sus situaciones particulares, pues va a determinar hacer un discurso que pueda tratar de enrolar a los demás, ¿no? O sea, que pueda hacer que llamar la atención sobre la cuestión que quieren hablar, ¿no? En este foro de la ONU. Entonces, pues de eso vamos a hablar ahorita en este podcast. Y vamos a hacer la referencia de lo que es la ONU. Y bueno, como decía, ¿no? Vamos a llegar al punto al punto del presente, ¿no? Del reporte de lo que dicen. Obviamente no vamos a hablar de todos los países, pero bueno, vamos a explicarlo paso a paso para que se entienda qué es esto de la 78ª Asamblea Nacional Internacional de las Naciones Unidas. Bueno, acuérdense que la ONU, digo, para empezar, ¿no? La pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué es tan importante este evento? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué participan todos los países del mundo? Participó mi país, participó México, por ejemplo. Bueno, participó López Obrador, se preguntarán los mexicanos que estén escuchando esto, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es saber pues qué está pasando, ¿no? Como decíamos, es una referencia. Esta organización de la ONU, como ya seguramente sabrán, aunque sean odontólogos,
seguramente sabrán que proviene de una organización previa que se llamó la Sociedad de Naciones, que surgió después de la guerra y que pretendía precisamente evitar una nueva guerra, ¿no? Evitar las guerras. Este foro internacional pues invitaba a que por medio de la diplomacia no hubiera más enfrentamientos bélicos, ¿no? O sea, de la guerra. Entonces se organiza, se instituye después del 45, de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la estructura de las Naciones Unidas, o sea, tiene muchos programas, tiene varias estructuras que atienden varias cuestiones, ¿no? No solamente es para evitar la guerra, sino que también se crean organismos que permiten dar apoyo a ciertos países que tienen condiciones de vida muy, muy deplorables o que hayan sufrido algunos accidentes, digamos, de orden climático, ¿no? Entonces tienen ahí un fondo para la educación, o sea, sirve para muchas cosas. Y bueno, ahí está esta organización, ¿no? En su estructura, como decía, pues lo que se trata de promover, o lo que se supone que se promueve, es la democracia, ¿no? Es que cada uno de los países tengan el mismo valor y tengan el mismo peso y el mismo voto, ¿no? O sea, que el presidente de Tuvalu tenga la misma importancia de hablar en el estrado, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos o el presidente de Rusia. Entonces, pues esto ha sido una de las cosas que se han buscado, ¿no? Esa igualdad, este foro para que todos estuviéramos iguales, independientemente del poder económico, del poder militar o del tamaño geográfico que tuvieran los países, ¿no? Bueno, esta es un buen deseo, hasta ahí pues, está muy bien. Pero resulta que con el tiempo, bueno, antes que todo esto, resulta que la estructura, como decía, ¿no? Está conformada, hay un consejo de seguridad que son los países que definen si algunas normas, algunas reglas, algunas leyes que se van creando a partir de este órgano o ciertas acciones pueden efectuarse o no. Entonces, bueno, digamos, estos 5 países son Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Son los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí están principalmente a la cabeza 3 países occidentales, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que son los países a los que se refieren cuando uno dice Occidente, ¿no? Y toda esta perspectiva a favor del sistema capitalista, a favor del liberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Estos países son los principales, ¿no? los que representan principalmente esta tendencia. Y del otro lado, pues Rusia y China, que acuérdense que en el 45, cuando acabó la guerra, los dos países eran socialistas, ¿no? Cada uno con su proyecto socialista distinto, pero bueno, ahí estaban siendo socialistas. Y del otro lado, pues los capitalistas, que eran estos otros, ¿no? De Occidente. Entonces, estos países tienen el poder de veto en cualquier resolución que se haga, en la que sí participan todos los demás países del mundo. Estos países finalmente, si todos deciden, por ejemplo, invadir Rusia, por poner un ejemplo, ¿no? O hacer alguna intervención en Rusia, Rusia puede perfectamente vetar esta resolución y no pasa, y entonces no se ejecuta, ¿no? Entonces tienen pues un gran poder estos países y conducen la política económica, conducen pues a este organismo que es la ONU, lo conducen en formas en las que puede favorecer este sistema capitalista, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, se hace al año se van haciendo pues reuniones en las que participan los presidentes en turno de todos los países del mundo, ¿no? Ahí en el foro, en donde hablan, como decía, ¿no? Cada país habla de lo que considera más importante. Es un foro para poder hacer una llamada de atención de lo que sucede a nivel mundial y que supuestamente pues se tratan de resolver esas cuestiones, ¿no? Entonces es una gran oportunidad, es anualmente en septiembre, que es justo cuando comenzó, ¿no? la ONU, se organiza este evento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no?
Entonces, bueno, a lo largo del tiempo ha ido pasando pues la historia, ¿no? En muchos casos la ONU ha intervenido en diferentes puntos, en diferentes conflictos, pero en ninguno de los conflictos ha sido totalmente o sea, el poder que ha tenido la ONU para resolver conflictos verdaderamente importantes no ha sido suficiente, ¿no? Y hay muchos conflictos que todavía siguen. Y entonces muchos países se quejan de que en la ONU es un foro que sirve para los intereses de Occidente, ¿no? Que son finalmente quienes tienen más poder. También Estados Unidos es quien ha aportado la mayor cantidad de dinero a lo largo del tiempo a la ONU y es quien tiene de manera fáctica una gran influencia, ¿no? Desde el hecho de que, pues de todo, ¿no? Cuando pues, finalmente la ONU, cuando comenzó, pues Estados Unidos organizó pues incluso la construcción del edificio de la ONU, ¿no? Que como saben está en Nueva York. Y entonces ahí está el foro, el que vemos en las fotos. Y ahí es donde van todos los presidentes, ¿no? Me preguntaban que si había presidentes, por ejemplo, que no tenían paso a Estados Unidos, ¿no? Algunos están vetados y no pueden ir. Por ejemplo, Nicolás Maduro me parece que tiene un veto y no puede entrar a Estados Unidos. El presidente de Irán no pueden entrar a territorio estadounidense por cuestiones de embargos o cuestiones de sanciones que Estados Unidos les ha aplicado a estos países por cuestiones políticas, ¿no? A nivel internacional. Pero en el caso de la ONU se otorga un permiso especial porque no se considera que se va a Estados Unidos a turistear o a cualquier lugar de Estados Unidos, sino que se va a un territorio que es internacional, ¿no? Reconocido internacionalmente, y ahí pueden ir todos los presidentes que tengan cualquier tipo de veto, ¿no? O sea, ahí se trata de fomentar la libertad en ese sentido, y ahí está el foro, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, a lo largo del tiempo la ONU ha forjado un papel, o ha sido un papel, pues, digamos, con estos principios, ¿no? Se firmó una carta, que es la Carta de las Naciones Unidas, en donde se establecen ciertos principios de derecho internacional que deben de ser respetados, y que algunos principios que se buscan, ¿no? Que todos los países y todos los gobiernos, independientemente de los gobiernos que sean, traten de mejorar las condiciones como forma prioritaria, ¿no? Algunas condiciones de forma prioritaria. Entonces, bueno, ahí están presentándose cada año, y este año, en el número 78, bueno, hay varios temas que, como decíamos, este es el evento importante del año, ¿no? Porque marca la agenda mundial. O sea, ¿de qué se trata? Si viniera un extraterrestre, un ovni, bueno, un extraterrestre, ¿no? En el ovni, y se preguntara, a ver, en este mundo, ¿de qué se trata este mundo, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces, a nivel global, pues la perspectiva del zoom out, como le explicaba algún momento cuando hacía referencia a la línea de tiempo, lo importante es alejarnos un poco de esta línea de tiempo, de esta inmediatez del ser oriundo de un país, ¿no? O sea, por ejemplo, del ser mexicano, y alejarse y ver el contexto global o el contexto regional primero, ¿no? Y después global, y entonces percibir esta forma en la que el mundo se mueve, ¿no? Entonces, si llegara un ovni y dijera, a ver, ¿de qué se trata el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los temas más importantes? ¿De qué se habla aquí? Serían precisamente los temas que supuestamente se tienen que ver, o que se sugirieron para que se vieran en esta asamblea, ¿no? Y en primer lugar, bueno, se habló del calentamiento global, que es una cuestión pues global, ¿no? O sea, ningún país del mundo está exenta ya de esta cuestión. Y bueno, se habló acerca de que las emisiones contaminantes ya superaron los límites. Acuérdense que hubo hace unos años un compromiso en el cual se busca que haya ciertos principios
que se resuelvan en la humanidad, ¿no? O sea, estoy hablando de que en el año 2000, me parece que fue en el año 2015, ahorita reviso exactamente el dato, ¿no? Se llegó al acuerdo de los objetivos del milenio, precisamente en un foro de Naciones Unidas. Se buscó o se pretendió que los países desarrollados, los países más ricos, y bueno, en conjunto con los demás países del mundo, entre todos se apoyaran para buscar ciertos principios que beneficiaran pues a todo el mundo, y esos objetivos pues iban a estar dándoles seguimiento hasta que se cumplieran en el año 2030, ¿no? Entonces, estos objetivos del milenio, que incluyen erradicar, por ejemplo, la pobreza del mundo, incluyen, ahí están, esos son principios que todo el tiempo se están revisando a lo largo del tiempo, que se desarrolle la educación, por ejemplo. Hay unos principios, ahorita acabo de perder la hoja donde tenía anotados estos principios, pero se busca pues que estos principios se cumplan, ¿no? Entonces cada año se está volviendo a revisar precisamente esta agenda para determinar qué es lo que hace falta y qué es lo que no hace falta. Y este es uno de los temas importantes a ver en este foro, ¿no? Estas promesas de la agenda global, o sea, que se cumplen en el 2030, para el 2030 ya se deberían de tener cumplidos estos principios. Y hasta el momento solo se han cumplido el 15% de estos objetivos, ¿no? Que como sea, son objetivos que se trazó la humanidad en su conjunto para poder resolver, y que a la fecha no se ve que realmente se vayan a cumplir, ¿no? en su cabalidad, ¿no? En su totalidad. Todavía hay una gran cantidad de personas que están sufriendo de hambre y de miseria, ¿no? Y de pobreza, que es una de las cosas básicas que se pretenden erradicar del mundo, ¿no? Bueno, otro tema importante que se va a tratar. ¿Se acuerdan que la semana pasada se celebró una reunión del G77? El G77 es un grupo de países. Acuérdense que, pues bueno, esto lo vemos en historia, ¿no? En clase de historia, cómo Estados Unidos y los países occidentales han bloqueado las economías o han favorecido las economías internacionales, los bancos internacionales, los han favorecido para que apliquen políticas capitalistas a cambio de préstamos, ¿no? en países. Por ejemplo, decíamos el otro día que si Argentina, que tiene una gran cantidad de dinero prestado, que le ha prestado el Fondo Monetario y el Banco Mundial, se los ha prestado a condición de que aplique políticas liberales, políticas capitalistas en su país, entre otras cosas para garantizar el pago, ¿no? del préstamo. Entonces el gobierno de Argentina, si le prestan dinero para que resuelva sus problemas, pero, temporalmente, ¿no? Pero a cambio tiene que, por ejemplo, reducir la edad de jubilación de los argentinos para que, subir la edad de jubilación de los argentinos para que tengan que trabajar más para que alcancen a pagar este préstamo, ¿no? Entonces la población pues no está de acuerdo, pero bueno, son cuestiones de la política liberal que le permiten a los países del mundo acceder a los capitales, ¿no? Al capital que les permite el desarrollo. Entonces, una de las críticas que se tiene a esta política es precisamente esa, ¿no? Que los países ricos lideran este sistema, este sistema económico internacional, y entonces, pues todo el juego está a su favor, ¿no? Ellos son los dueños del dinero y ellos ponen las reglas, y incluso les prohíben a muchos países aliarse entre sí. O por ejemplo en Cuba, como saben que está bloqueado económicamente, Estados Unidos prohibió que cualquier país pueda comerciar con los cubanos, así como con Nicaragua o como con Venezuela, que también tienen muchos bloqueos económicos, con Irán, por ejemplo, ¿no? Entonces es lo que critican muchos países que están fuera de este hemisferio occidental, y entonces se organizaron entre ellos y organizaron un G77, un grupo 77,
de 77 países del sur, del hemisferio sur, que están organizándose para poder comerciar entre ellos, poder tener relaciones sin que intervengan los países occidentales, ¿no? Incluso se habla en este grupo de los 77, se habla de la desdolarización, ¿no? El utilizar una moneda local o una moneda china para poder hacer transacciones, y entonces se le va quitando el poder a la economía estadounidense o al dólar estadounidense en este sentido, ¿no? Entonces este G77 ya representa un grupo muy importante que podríamos denominar un grupo, un grupo importante en esta nueva etapa de construcción de un nuevo orden mundial. No hemos escuchado mucho eso también del orden mundial. ¿Y qué es eso del orden mundial? Pues acuérdense que después de la guerra, precisamente el orden mundial fue bipolar. O sea, cómo se ordena el mundo en general, cómo funcionan las estructuras del poder en general a nivel internacional, mediante que existieran dos grandes imperios o dos grandes potencias, que era Estados Unidos, que representa, como decimos, el capitalismo, el liberalismo, etc. Y por el otro lado, la URSS en su momento, ¿no? Después del 45, la Unión Soviética, que también tenía muchos países en sus satélites, así en su periferia, que tenían el sistema socialista. Y ahí va, ¿no? El sistema mundial era bipolar, ¿no? Había estos dos polos. Cuando cae la Unión Soviética en 1991, que ya no se podía mantener económicamente porque estaba invirtiendo todo el dinero en la carrera militar, y entonces cae ya la Unión Soviética, y entonces por un tiempo existió un mundo unipolar en el que Estados Unidos fue la potencia por excelencia, ¿no? De por sí siendo ganadora de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y además no siendo invadida y todo lo que hemos platicado en las clases de la Segunda Guerra Mundial. No lo invadieron, no le destruyeron sus fábricas, y al contrario, Estados Unidos prestó dinero a todo el mundo. Entonces fue esta gran superpotencia mundial, y el orden mundial se convirtió en multipolar. Pero, como hemos visto a lo largo de los últimos años, la tendencia ha sido a que han surgido otras potencias, como China, evidentemente, y otras organizaciones internacionales y otros foros, otros grupos de países, bloques comerciales, como la Unión Europea, por ejemplo, también, que hacen frente ya a esta única superpotencia que es Estados Unidos. Y entonces el orden mundial se empieza a modificar poco a poco, no es de un día para otro, ni de un año para otro. Poco a poco se empieza a modificar, y el orden se convierte en multipolar, ¿no? Hay muchos polos de países y de organismos y de sujetos y de actores internacionales que finalmente tienen diferentes roles, ¿no? Hay algunos que son más importantes a nivel económico, otros que son más importantes a nivel político, a nivel diplomático, ¿no? Entonces ahí se van estableciendo en la internacionalidad, ¿no? Esta forma en la que el orden mundial se está desarrollando, ¿no? Que es multipolar. Entonces, bueno, en ese sentido, el sur, como decíamos, ¿no? El apoyo al sur global tiene que ver con esta nueva grupo de países que se vuelven muy importantes y que se apoyan entre ellos y que pues hacen un poco temblar a Occidente, ¿no? O sea, porque ya hay muchos países. Es como si poco a poco todos los países que han sido sometidos de alguna manera por Occidente empiezan a adquirir conciencia, ¿no? Y empiezan a reclamar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en muchas pláticas, sobre todo bueno, no fueron pláticas, ¿no? De las intervenciones que hay en la Asamblea General de los países, perdón, de los de los presidentes de los países africanos, hay muchos reclamos, ¿no? Sobre el colonialismo que ejercieron en África, ¿no? Acuérdense que apenas acabamos de ver el golpe de Estado, varios golpes de Estado en África,
y de inmediato hubo muchos movimientos antifranceses en los que empezaron a reclamarle precisamente cuestiones del gobierno, del colonialismo, ¿no? Entonces, pues como sabemos, Occidente ha intervenido en África, ha intervenido en América. Apenas la semana pasada se conmemoró la intervención que tuvo Estados Unidos y la CIA, ¿no?, en el gobierno de Pinochet, para que pudiera cometer el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende, ¿no? Y así muchos, ¿no? No es el único. En Chile no fue el único movimiento que se hizo, que intervino la CIA, ¿no? Entonces hay una especie como de rencor, y además que se mantienen muchas políticas, como decíamos, ¿no? La del bloqueo a la economía de la isla de Cuba, que ya cada vez más países pues están ahí reclamando esa cuestión, ¿no? Se hace cada vez más evidente que los países pues no están muy de acuerdo con todo lo que sucede con respecto a estas políticas internacionales, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron de los temas más importantes, ¿no? Como decíamos, calentamiento global, el apoyo al sur, las promesas de la Agenda del 2030 para el desarrollo. Y otra cosa también muy importante fue la guerra en Ucrania, ¿no? Y lo que conlleva, independientemente de la cuestión política. Acuérdense que bueno, hay muchos factores, ¿no?, alrededor de esta guerra, pero bueno, de los importantes ahorita, de los que estamos hablando a nivel económico. En primer lugar, hay una crisis del grano. Acuérdense que Ucrania tiene una región en la que produce una gran cantidad de grano que exporta a muchos países del norte de África y del centro de Asia, que son países que en algunos casos son ayudas que son financiadas precisamente por la ONU en territorios de desplazados, de gente desplazada, y en territorios en los que hay conflictos internacionales, en la zona, en Libia por ejemplo. Y entonces el grano que se produce en Ucrania pues se manda, y en este momento de la guerra pues hay un bloqueo por parte de Rusia de este grano, y crea toda una crisis, ¿no?, a nivel económico y a nivel alimentario en la región, y es uno de los problemas importantes. Otro problema, por ejemplo, es el paso, la venta del combustible que Rusia le vendía a toda Europa, ¿no? Su combustible, el gas, que acuérdense de los oleoductos del Nord Stream, que se construyeron varios desde Rusia hasta Alemania, y uno de ellos pasaba por Ucrania, y además de pasar por ahí, pues de ahí se distribuye, ¿no?, a prácticamente toda Europa y Alemania. Entonces también la crisis del combustible es un factor importante que fue determinada por parte de la guerra de Rusia con Ucrania. La violación al derecho internacional, que en la Carta de las Naciones Unidas dice ahí perfectamente que pues no se puede intervenir en ningún otro país soberano y violar los límites fronterizos, etcétera. Y bueno, los refugiados también, toda la gente de la zona que tiene que ir escapando porque su territorio está en guerra, y entonces crean una crisis masiva de refugiados, de migrantes en Europa sobre todo, que se van para allá, y bueno, eso también es un conflicto, ¿no? Entonces todos esos temas de alguna manera se dicen en el foro. Acuérdense que también las Naciones Unidas tiene un presidente, tiene a este señor que se llama Antonio Guterres, que es pues es el director, digamos, ¿no? Es el presidente de la ONU, y bueno, él es el encabezado, el encargado pues de liderar todo este acontecimiento, ¿no?, toda esta asamblea. Entonces él en primer lugar pues habla precisamente, liga su discurso cuando empiezan, liga su discurso en general, ¿no?, así como decía lo del OVNI, como hacer un resumen de lo que pasa en el mundo desde la perspectiva de la ONU, ¿no?, que sería una perspectiva un tanto, o intenta ser una perspectiva objetiva, ¿no?, objetiva, no desde ninguna particularidad de ningún país, sino neutral, ¿no? Esa es la idea. Entonces, Antonio Guterres en su discurso de inauguración habla acerca de la violación de la Carta de la ONU, obviamente hablando acerca de la invasión de Rusia a Ucrania, habla acerca de estas tensiones que se provocan, ¿no?, de la crisis que representa, todo lo que dije ahorita. Dice que la ONU ha ayudado evidentemente a los refugiados,
Y algo que también ya se ha hablado desde hace mucho tiempo, y que a lo mejor para los que no están muy relacionados con el tema les parezca nuevo, pero pues resulta que la ONU desde el 45 hasta ahora pues ya es obsoleta, ¿no? Ya es obsoleta, igual así como la Sociedad de Naciones que dijimos que existió antes de la ONU para evitar guerras, y lo primero que sucedió fue una guerra, entonces entró en crisis. Pues ¿para qué existe la organización que era para evitar guerras si de todos modos hay guerras, ¿no? Entonces ¿para qué existimos? Entonces hubo una crisis, hubo una necesidad de reformar todo nuevamente y volverle a dar, digamos, una oportunidad a esta institución, a esta organización. Y pues ya desde hace mucho tiempo, como decíamos ahorita, hay muchas críticas por parte de muchos países. Incluso López Obrador hizo una crítica. Ahorita la vamos a decir al final, porque es el país que dejamos hasta el final. Para que si quieren saber, pues se queden hasta el final, ¿no? O le adelanten todo hasta que hablemos de México, los mexicanos, ¿no? Bueno, entonces, pues esta cuestión ya se ha hablado desde hace mucho tiempo. Necesita una reforma, ¿no? Porque hablar de multipolaridad, que es finalmente como lo que se esperaría de una democracia, o sea, en una democracia que todos tengan el mismo valor, ¿no? Que el voto de cada persona pues valga lo mismo, como decíamos, ¿no? El presidente Tuvalu y el presidente de Estados Unidos, que su voto valga lo mismo, que puedan participar de igual manera, etcétera, ¿no? Pero hemos visto, o se ha visto a lo largo del tiempo, que esto no ha funcionado así, ¿no? Como decíamos, hay un favoritismo hacia las instituciones económicas, hacia las políticas económicas que favorecen a estos países privilegiados. Y los países del sur y los países de Medio Oriente, por ejemplo, no hay representación en el Consejo de Seguridad, que dijimos que es de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. No hay representación de ningún país africano, no hay representación de ningún país de Medio Oriente. Entonces ahí se sienten excluidos muchos países que hacen el señalamiento, ¿no? De cómo todo el mundo se ha tratado de organizar con base en estos principios liberales que pues los países occidentales fomentan, ¿no? Entonces Guterres dice que la multipolaridad no garantiza el éxito del funcionamiento de la ONU y que pues sí se hace necesario unas reformas en el Consejo de Seguridad. También se han dicho que pues no hay países, lo que dije ahorita, no hay representatividad de otros países y por lo tanto pues las decisiones las toman ellos, ¿no? Además también ya se ha propuesto que haya estos puestos, estos lugares en el Consejo, en el Consejo de Seguridad sean rotativos, ¿no? Y entonces todos los países puedan pertenecer a tener este poder de veto y tener este poder durante un tiempo para que realmente pueda ser democrática la institución. En la actualidad se permite que todos los países participen en presidencias menores o en presidencias en foros, ¿no? En diferentes eventos que se hacen, pero no a nivel de la toma de decisiones del Consejo de Seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es lo que estuvo diciendo este señor. Se tiene que rediseñar las instituciones multilaterales, fue lo que dijo. Y bueno, habló acerca de la guerra en Ucrania, como decíamos, ¿no? Fue lo primero que dijo, que se están violando los derechos de las Naciones Unidas. También se habló de que los países del G20, acuérdense que también el G20 es el grupo 20 de las 20 economías más importantes del planeta, o los países más desarrollados, más industrializados del planeta. Y entonces dice que el 80% de la contaminación mundial proviene de estos países del G20, ¿no? Entonces también se hace un llamado a frenar la utilización de las energías combustibles. Dice que hay una crítica, ¿no? Que dice que este sistema de combustibles fósiles ha fracasado porque todavía hay gente en África que no tiene energía eléctrica, ¿no? En sus casas, en sus vidas, pues.
Entonces, y da una cifra importante, 1.200 millones de personas en el planeta. En el planeta actualmente somos 7.000 millones de personas. Bueno, 1.200, o sea, un sexto de las personas del planeta, según los datos de la ONU, viven en pobreza extrema. Entonces, bueno, estos son los temas a nivel global que diríamos, ¿no? Está viendo el extraterrestre. Es lo que está pasando en el planeta y esos son los problemas que se tienen que resolver a todos niveles, ¿no? Todos deberíamos de estar conscientes de estas cuestiones. Es un reporte de la administración del mundo, ¿no? Es un reporte de la administración del mundo. Luego tenemos reportes de administración de nuestras empresas o de nosotros mismos, ¿no? Nuestra agenda, a dónde vamos, qué queremos hacer, qué nos toca, qué actividades vamos a realizar, etcétera. A dónde vamos, ¿no? Cuáles son nuestros proyectos a futuro. Bueno, aquí la humanidad se ha puesto más o menos de acuerdo con estas organizaciones, en esta organización. Y es la dirección que se le da al planeta, ¿no? Por eso decía que debería de ser muy importante. Todos deberíamos estar pegados sabiendo qué es lo que podemos, qué es lo que, a lo que se llega, ¿no? Cuáles son las conclusiones cada año, revisar a dónde van, ¿no? Y también pues ya de ahí sobreviene cómo es que ya la política internacional interviene y entonces a veces muchos jefes de Estado no van por cuestiones independientes, ¿no? Por ejemplo, en este caso únicamente fue Joe Biden, porque pues era el anfitrión de Estados Unidos, de los miembros del Consejo de Seguridad. O sea, no fue a este foro, a esta Asamblea General, no se presentó el presidente de China, no se presentó el presidente de Francia, ni el presidente de Reino Unido, ni el presidente de Rusia, ¿no? Ninguno de ellos fue. Fueron grandes ausencias y en sus casos pues mandaron a los secretarios de Relaciones Exteriores de sus países o a los primeros ministros y bueno, fueron los que dieron los discursos, ¿no? en el foro. Entonces, bueno, ahí está la importancia que tiene, ¿no? En el mundo, el ver la agenda y el ver cómo vamos y el ver el reporte de lo que sucede cada año. Y ahora, como decíamos, pues cada país tiene su derecho a pasar al frente, a decir lo que considera importante. Y pues es la oportunidad, ¿no? Porque ya acá, digo, para todos es una evidencia que hay una guerra en Ucrania, pero hay unos países que no intervienen tanto, no les conflictúa tanto, ¿no? O sea, sí conflictúa a todos, el efecto mariposa, ¿no? De alguna manera a nivel económico, y si no es en el presente, en el presente inmediato o en el futuro, de alguna manera nos va a afectar, ¿no? En los precios de algunos productos que compramos en el súper o en los repuestos de algunos materiales que podamos utilizar y que afectan pues ya al bolsillo, ¿no? De las personas. Ahí es en donde afecta la guerra, ¿no? A cada uno de nosotros. Pero pues algunos más y unos menos, como decíamos, ¿no? Hay otros países que pues evidentemente tienen cuestiones más importantes que señalar y esa es la oportunidad, ¿no? Entonces rápidamente, bueno, ahí tenemos el reporte de muchos de los países de los que hablaron. Esto también nos hace dar cuenta un poco de cómo funciona esta geopolítica a nivel mundial, cómo es que cada país trata, como decíamos, ¿no? De decir su versión. Y aquí es donde se pone interesante porque pues la versión de cada uno de los países pues es distinta. Entonces, por ejemplo, lo que pueda opinar, por ejemplo, el presidente de Ucrania con diferencia o con respecto a lo que pueda opinar el presidente de Rusia o el país de Rusia, pues es muy distinto, ¿no? Entonces ahí los discursos pues cambian totalmente y se hace interesante ver cómo pues cada quien, como decíamos, trata de dar su discurso, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, que fue uno de los primeros que habló, y cuando habla Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, casi todo el foro siempre está lleno, ¿no? Y todo el mundo quiere estar escuchando a Estados Unidos. Además de que es, como decíamos, el anfitrión. Y ya después se va vaciando la sala poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, fue de los primeros que habló. Habló acerca de las consecuencias de la invasión a Ucrania. Ellos tienen su discurso, acuérdense, para defender la democracia
hace que todos los países se involucren, diciendo que si no defienden y si no apoyan a Ucrania, después cualquier persona los puede atacar, ¿no? O después cualquier persona puede tener cualquier tipo de posibilidad de tener agresiones futuras, ¿no? Entonces, que tiene que servir el apoyo a Ucrania como un ejemplo para que ningún país se le ocurra hacer lo que Rusia está haciendo, que es la invasión directa a un territorio pues que no le corresponde, ¿no? Porque era soberano ucraniano. Y bueno, ya sabemos cómo está la cuestión del conflicto, ¿no? De con qué pretexto intervinieron, etcétera, etcétera. Estados Unidos también tiene un conflicto que puede escalar en los siguientes años en el mar de China, ¿no? En el mar de China ya hay tensión porque acuérdense que Taiwán es un país que es un país capitalista. Después de la Revolución China quedó, digamos, toda la parte de, o sea, cuando ganó Mao la Revolución China, el país se hizo socialista y la oposición y todos los capitalistas se fueron a Taiwán y se desarrolló, es una isla, se desarrolló de forma capitalista, y en ese momento se quedó así, ¿no? El poder socialista de Mao no tenía tanto poder después de la revolución como para tratar de quedarse con ese territorio y entrar en una guerra, y entonces se quedó así, pero nunca reconoció ninguna independencia ni nada, y como se desarrolló desde la perspectiva capitalista, pues es amigo y aliado de Estados Unidos, y en los últimos años, desde el año pasado, que fue Nancy Pelosi, visitó Taiwán. Esto no le gustó nada al gobierno chino, y entonces empezó el gobierno chino a aumentar su inversión militar, empezó a hacer una campaña ahí de movimientos militares, de ejercicios militares en la zona para defender el territorio, ¿no? Del mar, porque ahí en donde está Taiwán, bueno, eso le da derecho a cierto territorio en el mar, ¿no? A cierto territorio marítimo, y eso es lo que está peleando China, ¿no? Para poder transitar por ahí, comerciar, etcétera. Entonces, este conflicto con Estados Unidos ha ido escalando, y es una de las cosas que también mencionó Joe Biden en su discurso. Dijo que va a defenderse de las provocaciones de China, y que va a defender, como siempre dicen, ¿no? Defender la libertad de tránsito, defender la democracia. Este es como el discurso básico de Estados Unidos, ¿no? Como que ya hasta en los memes sale, ¿no? De que ya nadie se la cree, de que luego cuando encuentran de pronto recursos naturales en cualquier lugar, Estados Unidos inmediatamente sabe que tiene que ir a ese lugar a procurar la democracia y la libertad, ¿no? Intervenir y poner sus empresas que extraigan el recurso y que controle el recurso, porque se vuelve un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, ¿no? Para su bienestar, su supervivencia, etcétera, etcétera. Y bueno, ese fue el discurso de Estados Unidos, ¿no? Aquí lo interesante es que, bueno, hay muchos discursos, como decíamos, ¿no? Porque a partir de estos discursos uno le da continuidad a en qué van los conflictos, ¿no? Internacionales. Por ejemplo, otro fue el de Irán. Como sabemos, Irán está también bloqueado por parte de Estados Unidos económicamente, tiene muchos conflictos, tiene muchas sanciones, porque Irán logró la revolución islámica y expropió los recursos petroleros y sacó a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pues es enemigo de Irán desde ese momento, ¿no? Entonces lo ha bloqueado, lo ha castigado, lo ha tratado de aislar, y es la perspectiva de Irán. Entonces Irán inmediatamente denuncia que hay una islamofobia, ¿no? Y además se hermana con conflictos de vecinos para poder hacer una causa más grande, ¿no? Se alía, por ejemplo, con la opresión de los pueblos palestinos, habla acerca de este sometimiento que los israelíes le están aconteciendo a los palestinos en su territorio. Y bueno, denuncia estos ataques en contra del Corán, en contra de la religión. Critica, por ejemplo, también vimos hace no mucho tiempo como en Francia van prohibiendo la vestimenta islámica, ¿no? Irónicamente, en los países que más libertad hay, o en los que se han destacado por ser liberales, son en los que ahora hay ciertas restricciones, bueno, a nivel político, ¿no? Sobre todo con el Islam. Entonces, esa es la perspectiva de Irán, ¿no? De lo que puede decir Irán
con respecto a cómo lo ve al mundo, ¿no? A cómo lo tienen sometido. Bueno, Rusia, por ejemplo, no fue el presidente de Rusia. Vladimir Putin no salió porque pues está atendiendo la guerra, y además porque, como sabemos, tiene una orden de restricción a nivel internacional por parte de la Corte Internacional de Justicia por los unos niños que se traspasaron, se mandaron a territorio ruso en el momento de la guerra, y entonces se separaron de sus familias, y Vladimir Putin es culpado por genocidio y por este secuestro de niños y etcétera. Entonces tiene una orden de aprehensión a nivel internacional en cualquier país que sea miembro de la ONU. Debería el país procurar detener al presidente y entregarlo a las autoridades para enjuiciarlo. Entonces, bueno, muchos países han dicho, Brasil por ejemplo ha dicho que si va a Brasil él no lo va a detener, pero bueno, evidentemente pues no va a ir, no va a causar un conflicto, una crisis a esa escalada, y entonces no va, ¿no? Entonces en este caso no fue Rusia, fue el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia. Estaba tratando de acordarme del nombre. Sergei, se me fue ahorita el nombre de este señor. Y bueno, él, para justificar la cuestión de la guerra, obviamente sus discursos no hablan de lo malo, ¿no? O sea, cuando uno analiza los discursos se da cuenta de que pues obviamente llevan el discurso a lo que les conviene que los demás sepan. Entonces cuando uno habla de sí, por ejemplo, pues no vas a hablar de las cosas malas, ¿no? De tus vicios o de tus partes obscuras, ¿no? Cuando te presentas, pues hablas de lo mejor que ha pasado, ¿no? Y a lo mejor si tuviste un error en alguna cosa, ni siquiera hablas de ese error, sino hablas de cómo lo solucionaste, ¿no? Te vas por otro lado, no le das tanta importancia. Entonces es lo mismo, ¿no? Sergei Lavrov es el nombre de este señor, secretario de Relaciones Exteriores ruso, y él, acuérdense que para justificar la guerra y la intervención en Ucrania, Rusia siempre ha mantenido en el discurso que ya había quedado de acuerdo con los directores de la OTAN para que no se expandieran y no lo asfixiaran en un territorio tan pequeño, ¿no? O sea, que tuviera un territorio de espacio en el que hubiera países que no pertenecían a la OTAN. Y entonces, cuando se trata de expandir a Ucrania, Rusia inmediatamente pues mete el acelerador, y es cuando invade, ¿no? Para evitar esta pertenencia de Ucrania a la OTAN. Y entonces Lavrov habla acerca de que la OTAN lo único que ha hecho ha perjudicado a los países en los que ha intervenido, ¿no? Ya hace referencia a Libia, cuando entró ahí, cuando mataron a Gaddafi, había inestabilidad y se determinó que la OTAN bombardeara para eliminar a todas las personas que apoyaban el gobierno de Gaddafi, para que se pudiera instaurar un gobierno favoritario a los intereses de Occidente, mucho más fácil. Entonces bombardea y finalmente es un caos, ¿no? En Libia todavía es un caos, hay guerra civil, no hay estabilidad, se producen muchísimos refugiados. Entonces es una de las cosas que resalta Lavrov, que la OTAN, al invadir Libia, por ejemplo, hizo más prejuicios, perjudicó más, pues, que lo que pudo haber beneficiado, ¿no? Y de esa manera, pues, justifica que la organización de la OTAN ni siquiera debería de existir, y bueno, ahí está la justificación de la guerra, ¿no? Por parte de Rusia. En fin, interesante también es, por ejemplo, ver cómo el conflicto de los palestinos y los israelíes sigue estando vigente. Como sabemos, los israelíes siguen destruyendo casas de los colonos palestinos y siguen expandiéndose en territorios que ya se había dicho que no se iban a permitir, y todo el mundo nada más ve lo que sucede. Los palestinos sufren este acoso por parte de los israelíes,
y los israelíes pues se van expandiendo y van constituyendo su país a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo tanto los palestinos como los israelíes tienen su propia versión de los hechos. Los palestinos, por ejemplo, con su representante Mahmoud Abbas, hablan acerca de que el gobierno israelí es racista directamente, racista y colonizador. Habla y denuncia la violación de los acuerdos que se han tenido a lo largo del tiempo. Habla acerca de la política de apartheid, que el pueblo palestino es ocupado. O sea, llama la atención de su problema principal, ¿no? De lo que está sufriendo, para que pues, se dé cuenta el mundo de que ha habido un acoso y que no ha habido una intervención, una llamada de atención, ¿no? Y por su parte, Israel, de lo que habla, como decíamos, es de Irán, ¿no? De lo que le conviene, o no habla acerca de los acosos a palestinos. Habla acerca de que Irán es una maldición, por ejemplo. Ya después hemos hablado de por qué se odian mutuamente estos países. Y bueno, lo nombra, ¿no? Como una maldición, es una maldición. Y habla de que como Israel ha estado estableciendo relaciones, ha sido algo que no había sucedido desde hace muchos años, o digamos desde la creación del Estado de Israel. Todos los países árabes vecinos eran enemigos de este país judío. Y entonces habían enfrentado la guerra, ¿no? Acuérdense de la guerra con Egipto y bueno, todas las guerras que ha estado sufriendo por parte de los países árabes vecinos, ¿no? Entonces, últimamente, la política israelí lo que ha hecho ha sido acercarse a estos países árabes y ha restablecido relaciones internacionales, relaciones diplomáticas con varios de ellos, ¿no? Con Egipto, últimamente con Arabia Saudí hay acercamientos para que haya normalizaciones en las representaciones de estos países, en las embajadas de los países, y ha sido un trabajo que ha ido acercando a Israel a sus vecinos, ¿no? Entonces ahora, con estos elementos, con estos acuerdos que se han hecho, los acuerdos de Abraham, estos acuerdos se han estado haciendo para precisamente acercarse, ¿no? Entonces, ahora Irán juega un papel como de rebelde porque no se ha estado alineando a esta política en la que Israel pues está beneficiándose y está estableciendo relaciones comerciales y de otro tipo con los países vecinos. Y entonces hace ver como que Irán es un país que no quiere acercarse, ¿no? A la causa israelí. Y no habla acerca de las cuestiones palestinas y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en términos generales también, por ejemplo, en Venezuela se habló acerca de la ONU, de la obsolescencia de la ONU, que se necesitan nuevos modelos que no han solucionado los objetivos fundamentales de la ONU, sino que se han manejado estos unilateralismos en los que las políticas pues son cercanas a Occidente y ha obligado a que los países del sur, ¿no? Como decíamos ahorita el ejemplo del G77, hayan tenido que buscar su propio desarrollo aparte, ¿no? Entonces, pues aquí se vuelve a reafirmar esta necesidad de una reforma estructural de la ONU que cambie por completo, que incluya nuevos organismos, nuevas políticas en las que puedan pertenecer varios países, por ejemplo, como decíamos, ¿no? en el Consejo de Seguridad, para que realmente sea una institución democrática y que todos puedan realmente participar de forma fáctica, ¿no? Que no sean instrumentados por Occidente. Entonces, este tipo de críticas se ha ido repitiendo. Y bueno, ya, como decíamos al final, dejamos a México para hablar, para reafirmar esta cuestión y para hablar acerca de lo que dijeron los representantes de México, porque como sabrán, no fue López Obrador, el presidente no fue a la ONU, y él no fue, y como no fue, él dijo a los medios de comunicación que, bueno, entre otras cosas, dijo que
la ONU, o sea, criticó a la ONU, ¿no? Dijo que la ONU, lo mismo que estaban diciendo ahorita estos países, Venezuela, por ejemplo, criticó a la ONU, dijo que evidentemente no ha hecho nada para enfrentar el problema de la desigualdad en el mundo, ¿no? Criticó el hecho de que pues, esta institución sea un instrumento de Occidente, y que la ONU se volvió burocrática, que no hay planes para crear organismos internacionales para combatir la pobreza. Criticó, dijo que solo beneficiaban a la industria bélica, ¿no? Estos bancos internacionales. Y bueno, dijo que realmente estaba la balanza muy marcada, muy del lado de Occidente, ¿no? Esa fue la crítica de López Obrador. Y en su lugar envió a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Acuérdense que Alicia Bárcena entró en el momento en el que Marcelo Ebrard renunció para poder pues estar encabezando su campaña presidencial. Y bueno, Alicia Bárcena dio un discurso en el que también es muy importante, porque también hemos visto que en las últimas fechas el gobierno de Estados Unidos, varios miembros de los gobiernos de Estados Unidos han hecho mucho hincapié en el problema que representa el narcotráfico en México, el problema del fentanilo, etcétera, etcétera, y han planteado la posibilidad de una intervención en México para poder combatir este problema, que es un problema también para ellos, ¿no? Incluso se habló apenas hace unos días acerca de una intervención violenta que sugería algún gobernador de Texas, un gobernador, no sé si de Texas, de algún lugar, de una localidad, no estoy seguro, haciendo referencia a esto, ¿no? A que Estados Unidos debía de intervenir en México. Entonces, también se ha visto que durante pues, mucho tiempo, cada vez más, los países del mundo se han rebelado o han hecho críticas más directamente en contra directamente de Estados Unidos, ¿no? De las políticas occidentales, perdón, y de estos colonialismos, ¿no? ¿Cómo olvidar? Ustedes, pues, bueno, no sé, a lo mejor les tocó, si no lo pueden encontrar en YouTube. ¿Se acuerdan de cuando subía Chávez y decía, subió una vez en la tribuna y dijo, huele a azufre, aquí estuvo el diablo, ¿no? Haciendo referencia a George Bush directamente, ¿no? Haciendo referencia a que pues, estaba totalmente en contra de esta política colonizadora que siempre estuvieron denunciando los países, ¿no? Entonces ya es más común que se rebelen y que hagan críticas con mayor o con menor diplomacia, ¿no? En el caso de Alicia Bárcena, pues sí fue muy diplomática. Ella rechazó que la cuestión fuera únicamente, la cuestión de las drogas, ¿no? Fuera únicamente un problema de México. Dijo que empieza también por el tráfico de armas desde Estados Unidos, que bajan a territorio mexicano y que arman al narcotráfico, ¿no? Y bueno, que finalmente Estados Unidos es el país que consume más drogas en el mundo, y entonces parte de la responsabilidad que Estados Unidos debería de asumir, ¿no? Ahí la dice directamente, sin miedo, ¿no? Como también en otros gobiernos hemos visto una política exterior un tanto más reservada y más alienada, ¿no? Con la derecha, con una política más cercana a Estados Unidos, y ahora con este gobierno de izquierda, que también ya hablamos de cómo este gobierno mexicano se ha transformado o ha transformado la política interior y la política exterior de México, ¿no? Y en este caso pues ya hay unas críticas más directas sin temor a discrepar con Estados Unidos, ¿no? También México habló acerca del compromiso que se tiene con Palestina, hizo esa referencia, apoya la solución de los dos estados, o sea que se creen dos países ahí, y también pidió el fin del embargo a Cuba, que también es contrario al derecho internacional, ¿no? Acuérdense que Cuba pues está bloqueado, creo que ya lo dijimos hace rato,
les va muy mal a los cubanos, pero también es cierto que están bloqueados económicamente y que tienen condiciones terribles, ¿no? Terribles, y que pues no se puede determinar realmente si su sistema funciona o no, porque pues no ha jugado en las mismas condiciones con el resto del mundo, ¿no? Y bueno, el gobierno mexicano hizo referencia a estos puntos que, como decíamos, pues están más cercanos a la derecha, ¿no? Digo a la izquierda, perdón, al tipo de gobierno de izquierda, más de tipo de gobierno populista o más de tipo de gobierno que pues está a favor de un sistema social, ¿no? Que apoye a la gente más que a las privatizaciones de las empresas y a los capitales privados, ¿no? Entonces, pues este es el resumen así muy rápido. O sea, bueno, yo traté que fuera muy rápido, ya veo que ya llevamos una hora platicando esto, pero pues lo que me resultó muy evidente es que este acontecimiento, esta semana que sucede cada septiembre, deberíamos de darle mucha mayor importancia para poder entender qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Escuchar a cada persona. Tienen una posibilidad abierta de decir lo que es importante para ellos. Obviamente depende del gobierno, ¿no? Depende del gobierno, como decíamos, si de pronto hay una revolución en China, ¿no? Por ejemplo, y entonces se cambia el sistema del socialismo al capitalismo y llegan los representantes del capitalismo a la ONU, pues van a dar un discurso desde esa perspectiva, ¿no? Entonces estos discursos y estas perspectivas de los países son más o menos permanentes a lo largo del tiempo, por lo menos son de mediano plazo, y entonces pues es un indicador de que nos puede ir diciendo qué es lo que está pasando en cada lugar del mundo, ¿no? Los invito a que le pongan atención y a que lo tomen en cuenta, ¿no? Nosotros en Escritor Internacional, a partir de aquí, pues ya tenemos un discurso oficial, ¿no? Una línea oficial que marca las pautas a nivel internacional, su política exterior, y es por lo menos para nosotros una guía para entender precisamente qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues si llegaron hasta acá, les agradezco infinitamente que se hayan quedado hasta acá, al final de la clase, y los invito a que nos pongan comentarios, a que nos pregunten. Este espacio es para que ustedes puedan igualmente preguntar cosas de la internacionalidad y que los hagamos temas para que los podamos platicar así de forma más sencilla y que se pueda entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Acuérdense que aquí en Escritor Internacional lo que queremos precisamente es hacer este escalón que permita que se comprenda mucho mejor, y este podcast pues es una forma de acercarnos más con ustedes para que pues, nos platiquen directamente sus ideas, sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, etcétera, y podamos ir creciendo mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho la atención prestada a este podcast. Mi nombre es Ludwig Hense y nosotros nos escucharemos en el futuro.